Palabras del bachiller Lino Pacheco en representación de los graduandos. Buenas tardes. Ciudadano rector y demás autoridades rectorales, director de la sede litoral, decanos, directores de división, profesores, familiares, estudiantes, señoras, señores, compañeros graduandos, amigos todos. El día de hoy, para mí es un día de deseo. Deseo que podamos crecer como profesionales. Deseo que podamos servir a nuestra familia, al país y al planeta. Deseo que logremos todo aquello que nos propongamos. Deseo que todos vivamos vidas plenas y llenas de éxito. Deseo que no se haga tanta cola a la salida del acto. Y deseo poder plasmar en este discurso lo que este día significa sin dormirnos en el proceso. Graduarse de la Universidad Simón Bolívar es saber que el éxito y los grandes logros vienen acompañados de derrotas y traspiés. Es saber que las victorias merecidas son aquellas que se luchan, que se lloran. Es saber que un 4 por el cual te trasnochaste, por el cual dejaste de salir un viernes en la noche, se siente mucho más recompensante que un 5 en una materia fácil. Mi deseo hacia nosotros el día de hoy es que jamás olvidemos la actitud que tuvimos ante las dificultades, porque es esa actitud la que nos ha llevado hasta acá y la que nos abrirá las puertas del éxito de cara hacia el futuro. Mi deseo es que no desfallezcamos ante la adversidad, ante las puertas que se cierran, que sigamos buscando alternativas y peleando por aquello que queremos. Si mi deseo no es suficiente, quisiera dejarle unos ejemplos que recuerden cuando el camino se ponga duro. Quizás ya muchos de ustedes sabrán de ello, pero son ejemplos icónicos que como tecnólogos y como profesionales debemos tener siempre presente. No temamos si no recibimos un trabajo que queremos. Soichiro Honda no obtuvo un contrato para fabricar pistones a Toyota ya que no cumplía con los estándares de calidad de la empresa. No solo logró mejorar sus pistones y obtener el contrato, sino que además fundó una compañía que pasaría a ser la primera fabricante de motos a nivel mundial y una de las principales competidoras de la misma empresa que lo rechazó. No nos frustremos si en una primera oportunidad no obtenemos los resultados que buscamos. El famoso lubricante anticorrosivo WD-40 se llama así, ya que hubo otras 39 fórmulas que no funcionaron. El que hoy no hayamos logrado un objetivo no significa que eventualmente no lo alcanzaremos. Seamos creativos y persistentes en la búsqueda de soluciones. Puede salvarle la vida a alguien. La NASA estuvo a punto de perder a los astronautas de la misión Apolo 13 después de la explosión de un tanque de oxígeno a bordo del módulo de comando. Se estaban quedando sin energía eléctrica. La cabina se estaba llenando de dióxido de carbono y no sabían si los motores funcionarían correctamente al momento de las maniobras de reentrada a la Tierra. Ninguno de los ingenieros ni los astronautas estaban preparados para un escenario de esas magnitudes. Sin embargo, el ingenio, la creatividad y la perseverancia prevalecieron y los astronautas llegaron a salvo a sus hogares. Los títulos que hoy nos serán conferidos acarrean consigo una gran responsabilidad. Los errores aritméticos que cometamos de aquí en adelante ya no van a significar puntos menos en una materia o en un examen. Pueden significar pérdidas materiales, ecológicas o incluso humanas. Aquellos profesores rígidos que en otras universidades no serían apreciados son aquellos que nos han enseñado, por las buenas o las malas, la importancia de la precisión y la calidad en el trabajo. Estos diplomas, que son un contrato moral en el que hoy entramos por la universidad, nuestros colegas y la sociedad en general. Nunca pongamos a nada por encima de la integridad física o mental de otras personas o las nuestras. Siempre actuemos con la verdad por delante y peleemos las injusticias o delitos en cualquier forma que se presenten. Hagamos de la excelencia y los altos estándares a lo que esta casa de estudios nos ha acostumbrado hábitos en nuestra vida profesional y personal. No tengamos miedo en decir no lo sé, pero seamos incansables en la búsqueda de una respuesta. Actuemos siempre por convicción, nunca por obligación. No rechacemos los retos, planteémonos lo imposible una y otra vez hasta que ese concepto se desdibuje de nuestras mentes. Guiemos nuestra vida por quién queremos ser, no por cuánto queremos ganar. Poco después de haber comenzado a escribir este discurso, vino a mi mente algo que mi papá me dijo poco después
de haber reprobado una materia. Hijo, ¿sabes por qué en Venezuela hay tantas grandes ligas? Porque cuando crecen jugando chapita en un barrio con grandes dificultades a su alrededor, entrenan en un campo descuidado y con unos zapatos que les quedan grandes, una vez que los pones en el Yankee Stadium con unos zapatos a la medida, un nutricionista y un campo uniforme donde la pelota no tropieza en el juego, juegan de forma espectacular. Hoy, probablemente, algunos de nosotros nos estemos preguntando ¿qué tan competitivos somos? ¿Qué tan buenos somos? Y es allí donde yo pienso lo siguiente: ¿cuántas personas en el mundo han aprendido a derivar en la parte de atrás de un autobús durante una cola de hora y media? ¿Cuántos arquitectos en el mundo saben improvisar una maqueta a partir de cartón de caja de cereal? ¿Cuántos equipos de Fórmula y Baja pueden hacer carros competitivos y encima hacer todos los trámites y carpetas de CADIVI sin equivocarse? ¿Cuántos licenciados y técnicos en el mundo han practicado sus estrategias de negociación con los malandros de la parada del Rosal o con los vendedores de libros de la Central? Las dificultades, compañeros, por las que hemos pasado hasta el día de hoy han desarrollado en nosotros el potencial de estar en las grandes ligas de nuestros respectivos campos. Solo queda de parte de nosotros sacarle provecho a este aprendizaje. El día de hoy es también un día para felicitar a aquellos que con el sudor de su frente y durante largos años han logrado ganarse un título de la Universidad Simón Bolívar. Por esto, amigos, les pido que hoy les den las más sinceras y sentidas felicitaciones y gracias a los correcipientes del honor que hoy nos imparten: padres, madres, profesores, personal administrativo y todo aquel que haya jugado un papel en nuestra carrera universitaria. Los felicitamos y les damos las gracias. Nunca olvidemos el camino del cual venimos, pero tampoco permitamos que este camino determine hacia dónde queremos ir. Larga vida y prosperidad, amigos. Sigamos con eso. Palabras del profesor